Hola, muy buen día. Agradecemos a todos la participación y la alta concurrencia a esta actividad, en el cual vamos a hablar de las bases tipo que está elaborando Chile Compra y vamos a enfocarnos directamente en los aspectos normativos, debido a que es una charla dirigida exclusivamente para abogados y nos acompaña nuestro fiscal, Ricardo Miranda, fiscal de Chile Compra, el cual nos va a instruir y entregar la información relacionada a estas bases tipo. Antes de comenzar, vamos a dar unas pequeñas instrucciones en el cual los usuarios, cuando tengan alguna consulta o alguna duda, la deben realizar a través del chat y la vamos a responder a través de esta metodología, y también vamos a ir leyendo algunas preguntas para ir interactuando con nuestro fiscal y nos puede ir respondiendo también las consultas que van realizando los usuarios. Con respecto a la asistencia, hay algunos usuarios que pueden ingresar a esta plataforma de manera anónima. Ya comenzamos el evento, por lo tanto, desde las 11:30 en adelante, les voy a volver a informar dentro de ese horario, ya podrían ingresar al sitio de capacitación, donde se registraron a esta charla, para poder activar su asistencia y desde ahí van a poder descargar su certificado de participación. Al igual que la presentación, también la vamos a dejar disponible. Por lo tanto, la asistencia la registran desde las 11:30 en adelante en el portal, en el sitio de capacitación.chilecompra.cl, ingresan al curso que se registraron y desde ahí activan su asistencia. Vuelvo a mencionar, las dudas o consultas las pueden ir efectuando a través del chat y las vamos a ir respondiendo y también ahí publicando los links con la información relativa a la presentación. A medida que vayan realizando preguntas, también las vamos a ir mencionando al aire o en vivo para que nuestro fiscal pueda ir respondiendo. Así que doy el pase a Ricardo Miranda para que pueda comenzar y hasta el momento ya estamos visualizando la presentación también. Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Confírmame si me escuchas bien y si se ve la presentación. Sí, te escuchamos. ¿Sí? Y se visualiza la presentación. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar presente en esta exposición desde una perspectiva más bien jurídica sobre las bases tipo. Voy a partir por una introducción que es información de contexto importante para entender qué son estas bases tipo. Y lo primero que voy a explicar es que muchos de ustedes saben que dentro de la normativa de compras públicas existen los procedimientos de contratación o de compra, que son los procedimientos necesarios para seleccionar a un proveedor que va a ser contratista del Estado o de la administración del Estado. Y dentro de estos procedimientos, tradicionalmente han sido clasificados entre los procedimientos regulares, competitivos, que son la licitación pública y el convenio marco, y por otro lado los procedimientos excepcionales con menores niveles de competencia, como la licitación privada y el trato directo. Sin embargo, con el tiempo, el diagnóstico ha sido que esta clasificación se ha quedado un poco atrás en relación a la dinámica de las compras públicas. Y es una clasificación de procedimientos que muchas veces no se hace cargo de la complejidad del mundo de las compras públicas de los organismos del Estado. Para la creación de nuevos procedimientos de compra, en realidad lo que se requeriría es modificar la ley, modificar el reglamento, y obviamente eso toma tiempo. Hay un proyecto de ley que está hoy en día en el Congreso que crea legalmente nuevos procedimientos de compra, pero sabemos que eso puede tardar años. Por lo tanto, lo que ha hecho Chile Compra, ante este diagnóstico de que los procedimientos son muy pocos, es que por la vía de la gestión y del diseño, ha creado nuevos mecanismos de compra o nuevos modelos de compra utilizando las herramientas normativas que ya existen. Es decir, no se ha eliminado la licitación pública, no se ha eliminado el convenio marco, pero se han creado nuevas formas de contratar en base a estos procedimientos que ya existen. Y esto creo que ha sido una experiencia bastante exitosa para Chile Compra, como lo voy a pasar a demostrar a continuación. Entonces, ¿cuáles son estas nuevas herramientas de compra a partir de la normativa que hoy en día tenemos disponible? En primer lugar, el convenio marco. El convenio marco no tiene nada de novedoso, existe desde que se promulgó la ley de compra el año 2003, pero lo novedoso es que se ha redefinido, se ha optimizado el convenio marco, se le han introducido a las bases de licitación varias innovaciones que hacen que los convenios marcos hoy en día sean mucho más eficientes y mucho más competitivos. Una de
los aspectos que se le criticaban a los convenios marcos es que, en primer lugar, habían demasiados convenios marcos para distintos tipos de productos. Habían muchos convenios marcos, por ejemplo, que se hacían a requerimiento de un solo comprador, cuando se supone que los convenios marcos son para todos los compradores del Estado. Y finalmente, para homogeneizar, uniformar esta situación, se realizó este proceso de reformulación de los convenios marcos. Por lo tanto, hoy en día los convenios marcos son competitivos, ya no se adjudica el 90% de los proveedores que ofertan en un convenio marco, sino que realmente hay una competencia para entrar al convenio marco, y además los convenios marcos se realizan claramente para ciertos productos, no para todo lo que quiera contratar el Estado. ¿Y qué características tienen que tener los convenios marcos para que sean convenios marcos? Bueno, deben ser productos estandarizados, esa es una primera gran característica. En segundo lugar, productos de uso recurrente del Estado, es decir, que el Estado en forma permanente requiera estos productos y por lo tanto no se justifique realizar licitaciones separadas, sino que este mecanismo mucho más eficiente que es el convenio marco. Y en tercer lugar, y esto es esencial, que sean de demanda transversal en toda la administración del Estado, es decir, que todos los organismos públicos requieran estos productos, servicios, bienes, y no solamente uno o dos, porque si se da el caso en que solo un comprador quiere ese producto o lo demanda, bueno, ya no se justifica realizar un convenio marco. Por lo tanto, se redefinió el convenio marco. Por otro lado, utilizando, insisto, la normativa que ya existe, se ha hecho hace aproximadamente 3 o 4 años un trabajo muy importante en establecer compras coordinadas, es decir, agregar la demanda de varios organismos públicos, en vez de que esos organismos públicos realicen sus compras en forma separada, se realiza un solo proceso de compra agregando toda esta demanda, y obviamente esto presenta beneficios muy importantes desde el punto de vista de que se reduce la burocracia, pero lo más relevante es que se aprovechan las economías de escala y se logran mucho mejores precios para la administración del Estado. Y estas compras coordinadas pueden ser de dos tipos, las que se llaman compras conjuntas, en que distintos organismos se reúnen en un solo proceso y compran sin la intervención de Chile Compra, o a través de la compra coordinada que hemos denominado por mandato, a través de la cual distintos organismos le encargan a Chile Compra realizar una licitación a nombre de ellos. Chile Compra licita y adjudica y los contratos son suscritos y ejecutados por cada organismo por separado. Es como la segunda gran herramienta que se ha establecido en estos últimos años. Por otro lado, también ustedes conocen la compra ágil, que sí se hizo a través de una modificación del reglamento. Esta compra ágil sí, en todo caso, se hizo a partir de un procedimiento que ya existe, que es el trato directo. Y la compra ágil tiene la gracia de que es un procedimiento, como lo dice su nombre, muy expedito, muy ágil, que funciona a través de una plataforma electrónica, a través de solicitud de cotizaciones. Y finalmente, lo que nos convoca en esta reunión, en este evento, se estableció la herramienta de las bases TIP, que es lo que yo voy a explicar en la presente presentación. Pero antes de explicar en qué consisten las bases tipo, sí yo les quería señalar que algo muy importante es que las bases tipo vinieron a absorber muchos productos que estaban previamente licitados a través de convenio marco, y eso lo vamos a ver en un listado que yo les voy a presentar de las bases tipo, y se van a poder dar cuenta que muchas de esas compras o productos eran previamente convenios marcos. ¿Y por qué? Por lo que yo explicaba, es decir, productos que eran convenios marcos, pero que no cumplían con estos 3 requisitos de la demanda transversal, recurrente y de estandarización del producto. Bueno, si no cumplían con esos 3 requisitos, se tomó la decisión de que ya no se iban a licitar más a través de convenios marcos, pero eso no implicaba un abandono por parte de Chile Compra a los compradores públicos, sino que lo que significaba es que se tenían que ofrecer otras herramientas mucho más eficientes.
como son las bases tipo. Por lo tanto, mucho de lo que abandonó el mundo del convenio marco entró al mundo de las bases tipo. Eso es muy importante que lo tengamos claro. ¿Cómo funcionan las bases tipo? Esto es muy simple. Para resumirlo en 3 párrafos. En primer lugar, Chile Compra elabora las bases, diseñando las cláusulas, principalmente las cláusulas administrativas, los aspectos administrativos. ¿Por qué? Porque los aspectos administrativos de unas bases de licitación son muy estandarizables, son muy uniformes y no debieran variar entre un proceso y otro. Principalmente porque son cláusulas que responden a disposiciones que están tanto en la ley como en el reglamento. Por lo tanto, tampoco podrían variar porque recogen la normativa que está en el reglamento. Y lo que hace Chile Compra es establecer estas cláusulas administrativas en las bases tipo. Luego, Chile Compra toma estas bases tipo, las somete al trámite, al control previo de juridicidad o conocido como toma de razón en la Contraloría General de la República. Esto es muy importante porque es un trámite que sabemos que toma tiempo, que tiene muchas iteraciones, que dilata los procesos y que, por lo tanto, es un trámite cuya responsabilidad la asume completamente Contraloría al enviar estas bases tipos a la toma de razón. Luego los órganos de la Administración del Estado pueden utilizar esas bases tipo, no deben enviarla nuevamente a tomar razón porque ya fueron tomadas razón, y obviamente todos los aspectos más de detalle, algunos administrativos y principalmente los técnicos, son incorporados por el organismo público en esas bases de acuerdo a su requerimiento. Obviamente los requerimientos son particulares, los aspectos técnicos son particulares y difieren entre un órgano y otro órgano de la administración, y esto justifica que a través de anexos que se pueden completar en forma libre, los compradores vayan customizando su demanda en relación a lo que necesitan, pero utilizando todas las bases y cláusulas administrativas previamente tomadas razón. ¿Cuál es el sustento jurídico de esto? Esto es muy relevante porque hasta ahora lo que habíamos conocido en nuestra normativa en cuanto a bases tipo era la situación en la cual un mismo órgano público, un mismo organismo público, publicaba, enviaba a tomar razón bases tipo, para que después ese mismo organismo público use sus propias bases tipo y realice procedimientos de compra. Eso ya era algo que hace mucho tiempo venía realizándose, incluso la Contraloría ya en la resolución 1600 de toma de razón establecía la posibilidad de comprar a partir de bases tipo, pero se presentaba el inconveniente de que desde el punto de vista de la burocracia y la gestión igualmente esto conllevaba que cada organismo público tenía que tramitar sus propias bases tipo. No se lograba, por lo tanto, este efecto tan virtuoso de estandarización a nivel de toda la administración de las cláusulas administrativas. Lo novedoso de esto, entonces, es que ahora Chile Compra envía unas bases tipo a tomar razón y otros organismos públicos pueden utilizar. Es decir, los organismos públicos utilizan bases tipos que no son diseñadas y enviadas a la toma de razón por ellos mismos. Y esto es lo novedoso y obviamente debe sustentarse jurídicamente y se ha sustentado jurídicamente en lo que voy a explicar a continuación. En primer lugar, en base a principios. Y uno de los principios más importantes del funcionamiento de la administración del Estado es el principio de coordinación, que se encuentra consagrado en el artículo 5º, inciso 2 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, que es la Ley 18.575. Este principio de coordinación implica que los distintos organismos de la Administración del Estado deben actuar coordinadamente porque la administración finalmente es solo una. Y obviamente la finalidad pública de la administración debe realizarse con esta unidad de acción y coordinación. Y esta coordinación existe entre Chile Compra y el resto de los organismos de la Administración del Estado que quieren utilizar esta herramienta. En segundo lugar, se sustenta jurídicamente en una de las funciones que tiene la Dirección Chile Compra,
que se encuentra en el artículo 30, letra A de la ley 19.886, que es la función asesora, la función de asesorar a los organismos públicos en la planificación y en la gestión de sus procesos de compra. ¿Y por qué es importante la labor asesora? Porque acá, cuando Chile Compra dispone bases tipo, no está imponiendo su uso a la administración, sino que lo que hace es recomendar su uso. A diferencia de los convenios marcos, cuya utilización es obligatoria, salvo causales de excepción, las bases tipo no son obligatorias. Las bases tipo se publican, son una herramienta que recoge cláusulas en base a buenas prácticas, y los organismos públicos, si quieren, utilizan esa herramienta, o si quieren, diseñan sus propias bases de licitación. Obviamente lo que Chile Compra recomienda es que se utilicen porque van a disminuir mucho sus costos operacionales, el tiempo de gestión de los procesos, etc. En tercer lugar, buscando o justificando jurídicamente el uso de estas bases tipo, tenemos que considerar un artículo, que es un artículo que no muchos han reparado en él. Es un artículo que está en el reglamento de la ley de compras desde el año 2004, desde que se promulgó el reglamento, que señala que Chile Compra puede elaborar formularios de bases disponibles en el sistema de información y que cada entidad completará estos formularios, idealmente electrónicos, pudiendo, y esto es lo clave, ajustarlos a las necesidades particulares, que es precisamente lo que las bases tipo hacen. Las bases tipo establecen estas cláusulas estandarizadas y los organismos pueden ajustar ciertos aspectos técnicos a sus necesidades particulares. Y bueno, obviamente algo que aún no se ha llevado a cabo, pero que está dentro de lo que Chile Compra desea implementar en un futuro cercano, es que estas bases tipos funcionen en formularios electrónicos que las entidades puedan incluso suscribir electrónicamente a través de firma electrónica. Ese es el futuro, no tan lejano. Hoy en día las bases funcionan en base a documentos PDF, pero el día de mañana van a ser documentos electrónicos. Es un desarrollo tecnológico que tiene que llevarse a cabo. Luego, en cuarto lugar, dentro del sustento jurídico de las bases tipo, tenemos que considerar la resolución de la Contraloría General de la República sobre la toma de razón. Recordemos que antiguamente era la 1600, hoy en día es la resolución número 7, y esta resolución establece en su artículo 12.1 que están exentos los actos que aprueben contratos que se ajusten a un formato tipo tomado razón previamente. La misma Contraloría ha reconocido que este artículo de la resolución 7 sirve para sustentar jurídicamente la toma de razón de bases tipos enviada por Chile Compra. Finalmente, para coronar este sustento jurídico, que yo creo que termina dándole absoluto sustento a esta herramienta, debemos considerar un dictamen del año 2018 de la Contraloría General de la República, el dictamen 8.769, que es un dictamen que la Contraloría emitió a solicitud o petición de Chile Compra en su momento, cuando Chile Compra estaba diseñando esta herramienta, y en la que la Contraloría derechamente señala que no se aprecia inconveniente para que cada entidad recurrente, cada entidad compradora, no se aprecia inconveniente para que la entidad recurrente, que en este caso era Chile Compra, es decir, para que Chile Compra elabore y someta a toma de razón esas bases tipos, para que luego cualquier órgano de la Administración del Estado las utilice. Esto es finalmente validado, refrendado por Contraloría en este dictamen. No sé, Felipe, si hasta ahora hay alguna consulta o sigo adelante. Sí, mira, justo te iba a interrumpir. Hay preguntas a través del chat. Obviamente las estamos respondiendo, pero también es importante que sean confirmadas y que nos puedas orientar con respecto a ello y que todos los usuarios que están conectados obtengan la respuesta. Agradecemos también la convocatoria. Tenemos más de 255 asistentes y están presentes escuchando la charla. Mira, acá hay una pregunta en base a lo que se ha expuesto. Dice, ¿se pueden agregar, aparte de los anexos técnicos, artículos a las bases donde se establezcan y aclaren aspectos técnicos del servicio a contratar? Sí,
Muy buena la pregunta. La verdad es que aquí la misma Contraloría, cuando ha sometido a toma de razón estas bases, ha sido bastante clara en señalar que no hay espacio para agregar cualquier tipo de cláusula técnica en el requerimiento particular. De hecho, si ustedes revisan las bases tipo vienen con anexos o cuadros, con campos, donde se señala cuáles son los aspectos técnicos que pueden completar los compradores, que es justamente lo que voy a explicar a continuación. Por lo tanto, no existe esta libertad. Si un comprador agrega una cláusula técnica que no era de aquellas que según las mismas bases tipo se podían agregar, bueno, ahí no se podrían usar las bases tipo, o se podrían utilizar, pero necesariamente tendrían que ser enviadas a toma de razón. Eso es importante tenerlo claro. Y la pregunta es muy oportuna porque justamente ahora yo quiero mostrarles en este cuadro cuáles son las cláusulas que son estandarizadas, es decir, aquellas que ya vienen dadas en las bases tipo y que no se pueden modificar, y cuáles son las cláusulas que se refieren principalmente a aspectos técnicos, pero también a ciertos aspectos administrativos de detalle, que cada comprador en su propio proceso de adquisición puede ir completando de acuerdo a su propia necesidad. Entonces, dentro de estas cláusulas estandarizadas se encuentran, en primer lugar, las etapas y plazos de la licitación. El plazo para recepción de ofertas, el plazo para preguntas y respuestas, el plazo para evaluar y adjudicar. Ahora, si las bases establecen ciertos rangos, de acuerdo a montos de la contratación, de los plazos, por ejemplo, de publicación de las bases. Si las bases son... si la compra específica de cada comprador utilizando las bases tipos es superior a 5.000 UTM, el plazo puede ser tanto. Si es entre 5.000 y 1.000 UTM, el plazo puede ser tanto. Un poco recogiendo lo que se encuentra establecido en el artículo 25 del reglamento. Pero los plazos ya se encuentran regulados en las bases tipo y de acuerdo a los montos, los compradores van seleccionando los plazos de publicación de las bases, por ejemplo, que es uno de los hitos más importantes dentro de estos plazos. Luego, otra de las cláusulas estandarizadas son los requisitos que deben cumplir los compradores para ofertar y para contratar. Que sabemos que estos requisitos son legales, tienen su fuente en la ley. Por lo tanto, no correspondería que un comprador público en sus bases de licitación estableciera distintos requisitos que no estén en la ley. Y esto justifica que estos requisitos puedan estandarizarse y fijarse en las bases tipo. Estos requisitos son, por ejemplo, el no haber sido condenado por delitos concursales, por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, el no haber sido condenado por la ley 20.393 de responsabilidad de las personas jurídicas, etcétera. Son aproximadamente 6 causales que se encuentran tanto en la ley de compras como en otras disposiciones legales. Obviamente también aquí tengo que mencionar la de los conflictos de interés e incompatibilidad en cuanto a que no haya vínculos entre el oferente y los directivos del organismo, etc. Todas esas normas que son muy estandarizables están en las bases tipo. Luego, en tercer lugar, las garantías, pero aquí también existe cierta flexibilidad en cuanto a las garantías de seriedad. Lo que suele establecerse en las bases tipo es que si la compra es superior a 2.000 UTM, la compra particular que haga cada organismo es superior a 2.000 UTM, debe pedirse una garantía de seriedad y el monto se establece libremente, pero con un techo que es el 5% del monto del contrato. Es decir, no se puede establecer una garantía de seriedad que supere ese 5%. Y si la compra es menor a 2.000 UTM, ahí el comprador en su proceso particular puede determinar libremente si pide o no la garantía de seriedad. Con la garantía de fiel cumplimiento sucede algo parecido, solo que el umbral es distinto. Si la compra es superior a 1.000 UTM, las bases tipo establecen que el comprador en su proceso particular debe exigir una garantía de fiel cumplimiento con un rango que él va a determinar libremente, pero que no puede ser, que tiene que ir entre el 5% y el 30% de ese contrato, es decir, no puede ser ni inferior ni superior a esa banda o a ese rango.
Luego, en cuanto a los criterios de evaluación, aquí también sucede algo muy interesante. Los criterios de evaluación también están establecidos en las bases tipo, pero los organismos públicos, de acuerdo a su propia necesidad, pueden seleccionar algunos y descartar otros, y por lo tanto modificar las ponderaciones que quieran darle a cada criterio. Por lo tanto, los criterios están establecidos en las bases tipo, pero las ponderaciones pueden establecerse libremente en el requerimiento particular. Luego, la gran mayoría de las cláusulas contractuales propiamente tales, es decir, de la ejecución del contrato, se encuentran reguladas en las bases tipo, porque son aspectos en general administrativos, como las obligaciones del adjudicado, las sanciones contractuales, la vigencia máxima del contrato, porque sí se puede establecer una vigencia hasta un máximo, y otros aspectos como los aspectos laborales, la subcontratación, las cláusulas de confidencialidad, de propiedad intelectual, etc. Las cláusulas que usualmente se establecen en los contratos están reguladas en estas bases tipo. Y en cuanto a las cláusulas libres, que yo ya algo adelanté, obviamente toda la parte de la identificación de la entidad compradora, porque eso es lógico, eso va a variar de acuerdo a cada proceso. Los requerimientos técnicos propiamente tales, es decir, ya los aspectos de detalle de lo que se quiere comprar, esos van a ir en cada requerimiento. Cada comprador que utilice las bases tipo, en un anexo va a determinar el detalle de lo que se quiere comprar. Los montos de la garantía, según ya lo expliqué, de acuerdo a los rangos que sí dan las bases tipo, las ponderaciones que también expliqué, la integración de la comisión evaluadora. Aquí hay que hacer hay que detallar lo siguiente. Las bases tipo establecen la obligatoriedad de nombrar una comisión evaluadora y establece la integración mínima, que es de 3. Pero los compradores en sus requerimientos específicos, en los anexos, pueden establecer una comisión con más integrantes, de acuerdo a lo que ellos decidan, y obviamente la identificación o cargo también la decide cada comprador. Dentro de lo técnico también los niveles de servicio o SLA son fijados en el requerimiento particular y finalmente lo que yo explicaba, la vigencia, ya que lo que se suele establecer en las bases tipo es una vigencia máxima. Por ejemplo, no puede el contrato regir más allá de 36 meses desde su suscripción, y esto quiere decir que los compradores podrían establecer un contrato de 24 meses, pero no podrían sobrepasar el límite de los 36 meses, en el caso del ejemplo que yo les di. Ahora a mí me parece importante transmitir cuáles son las ventajas de las bases tipo. ¿Por qué nosotros recomendamos que los compradores usen las bases tipo? A pesar de que, como yo dije al principio, no son obligatorias, pero sí creo que utilizarlas presenta muchas ventajas. En primer lugar, para los compradores. Ya veremos que también presenta ventajas para los proveedores. Para los compradores, la primera gran ventaja que tiene la utilización de estas bases tipo es que estandarizan de manera muy, muy importante las cláusulas administrativas de las bases. Porque la verdad es que no se justifica que cláusulas que en general deben ser las mismas en todas las bases porque responden a requerimientos normativos, no se justifica que cada entidad compradora las redacte de manera distinta. Esto puede estandarizarse y esto le va a facilitar mucho la vida a los compradores, a las unidades jurídicas, a las autoridades y funcionarios de los organismos públicos. Esa es la primera ventaja por la cual nosotros recomendamos que los compradores usen las bases tipos. En segundo lugar, porque al utilizar estas bases tipos se simplifica de manera importante el proceso de elaboración de las bases por parte del órgano comprador y se disminuyen en gran forma los costos administrativos y los tiempos de preparación. Y esto es bastante lógico porque obviamente cuando en cada proceso de compra deben estudiarse bases, escribirse bases como si fuesen procesos distintos unos de otros, obviamente esto implica que los equipos de trabajo deban
abocarse al proceso de formación de bases que debiera ser muy simple y muy rápido. En cambio, si se utilizan las bases tipo, todo este proceso previo de elaboración de bases es un proceso que se ahorra, y esto se ahorra en recursos, en tiempo, etc. Por lo tanto, segundo motivo para que los compradores usen las bases tipo. Y en tercer lugar, cuando estamos en presencia de licitaciones que superan los umbrales de la toma de razón, en el caso de la región metropolitana son 10.000 UTM, 15.000 UTM porque se aumentó el umbral recientemente, es muy conveniente utilizar estas bases tipos porque esto implica que las entidades compradoras no van a tener que enviar las bases a toma de razón. Sabemos que la toma de razón implica tiempo, muchas veces podemos hablar de 1 o 2 meses, que cuando un organismo público quiere realizar una compra para cumplir sus funciones públicas puede ser un problema. Si utilizan las bases tipo, van a utilizar cláusulas que ya están revisadas y tomadas razón por Contraloría y van a poder omitir el trámite de toma de razón siempre y cuando las utilicen correctamente, es decir, no agreguen nuevas cláusulas administrativas distintas a las que estaban ya contempladas en el trámite de toma de razón. Y en cuanto a los proveedores, también estas cláusulas o bases tipo presentan importantes ventajas. En primer lugar, porque van a aumentar las oportunidades de negocio para los proveedores. Sabemos que casi el 60% de los proveedores que transan en el mercado público son empresas de menor tamaño. La situación económica del país es muy crítica, por lo tanto muchas veces estos proveedores buscan un refugio en las oportunidades de negocio que ofrece el mercado público. Y por lo tanto, mientras mayores facilidades se le otorguen a los proveedores para lograr participar en estos procesos, mejor para ellos. Y en esta misma línea, en segundo lugar, pero podríamos señalar que es parte de lo mismo, es muy importante que los proveedores se encuentren a requerimientos, a lo menos en lo administrativo, uniformes. Es decir, para un proveedor es muy problemático que en cada proceso de compra se enfrenten a un mundo distinto, incluso dentro de un mismo organismo comprador. Las cláusulas distintas, las garantías que le piden son distintas, los plazos son distintos, etc. Y eso no tiene por qué ser así porque, insisto, son aspectos que están regulados normativamente y perfectamente todas estas materias se pueden estandarizar. Y para el proveedor es muy importante que así sea porque finalmente esto al proveedor le da certeza jurídica, le da predictibilidad y esto obviamente facilita mucho su gestión. Y finalmente, dado que estas bases tipo vienen con anexos de ofertas, se disminuye de manera importante los costos operativos para realizar esta oferta. No sé, Felipe, si hay preguntas hasta ahora relacionadas con lo que he presentado. Sí, tenemos varias, Ricardo. Entonces, no sé pero si quieres... como ya voy a terminar, aprovechemos ¿sí? de ir contestando. Ya, ok. Vamos viendo. Mira, acá... Por favor, confirmar si un organismo público utiliza las bases tipo, no es necesario enviar las bases ni el contrato a toma de razón en caso de corresponder a montos afectos. Claro, exactamente, que es justamente lo que yo había explicado. Sí. Si las bases, si se utilizan correctamente, es decir, si se toman estas bases tipo y se completan los anexos que vienen en las mismas bases tipo, 100% confirmado que no deben enviarse a toma de razón, aunque los montos sean superiores a los umbrales que yo había señalado. Por lo tanto, es una de las grandes ventajas, uno de los grandes incentivos para utilizar estas bases tipo. Sí, ahí en el chat también complementamos en base a lo que estabas mencionando, subí un link donde estaban los umbrales de la toma de razón de Contraloría, como en región metropolitana sobre 15.000 UTM, en otras regiones como Valparaíso y Biobío sobre 10.000 UTM y en las demás regiones 8.000 UTM. Subí el link a través del chat, pero también hay usuarios que consultan qué pasa si tomo estas bases, las modifico, pero es por un monto inferior al umbral que va a toma de razón. ¿Se utilizarían como un borrador o algo así? Sí, también esa es una muy buena pregunta porque en este caso las bases tipo
son igualmente útiles porque pueden ser una suerte de modelo. Yo ahí en ese caso hablaría de bases modelo que se pueden utilizar y que en ese caso sí, pues, sí se podrían modificar porque no van a la toma de razón, pero igualmente es muy importante que se pueden utilizar como modelo porque tienen cláusulas muy estandarizadas y que obedecen a un estudio de Chile Compra, a buenas prácticas durante años en distintas licitaciones. Por lo tanto, igualmente se pueden utilizar y en ese caso sí se podrían modificar algunos aspectos, se podrían generar bases propias, autocontenidas, por parte de un organismo público, pero tomando como modelo las cláusulas que están en las bases TIF. Ahora, insisto, cuando hablamos de toma de razón, obviamente ahí el proceso es un poco más rígido porque no se pueden modificar estos aspectos y solo corresponde completar los anexos que están dispuestos en las mismas bases TIF. Ahora, esto da absoluta flexibilidad, esto sí lo quiero dejar muy en claro. En los aspectos técnicos existe absoluta flexibilidad para que los compradores definan sus requerimientos. Es en los aspectos administrativos donde se ha hecho este ejercicio de estandarización. Ok, entonces a modo de resumen, las bases tipo efectivamente sí se pueden modificar y en el caso que se modifican y superan el umbral de ir a toma de razón, deben enviarlas, de lo contrario quedaría como una licitación y utilizarían las bases tipos como borrador. Ahí se complementa también porque también consultan con respecto a las municipalidades que no van a toma de razón, por lo tanto también podrían utilizar el mismo ejemplo y tomar estas bases. Acá Claro, pregunta... pero ahí es importante sí señalar que desde el punto de vista operativo, ahí los organismos tienen que realizar sus propias bases, es decir, van a tener que tomar estas cláusulas y realizar su propio documento de bases. Es una cosa muy operativa, pero en ese caso van a tener que hacer eso. Y también preguntan, Ricardo, si la adjudicación, este trámite va a toma de razón. La adjudicación, claro, lo que dice la resolución de Contraloría, la resolución 7, es que toda licitación que funcione en base a un formato tipo de contrato, el contrato no va a toma de razón, las bases tampoco, porque funcionan a partir de bases tipo, pero la adjudicación sí va a tomar razón. Okay. Si es que es superior al umbral de 15.000 UTM. Sí, claro. Si es que utilizan las bases tipo que están con la toma de razón de Contraloría. Claro. En el fondo se aplican las reglas generales de la toma de razón en ese caso. A la vez, el formato tipo de contrato no va al contrato, porque estas bases tipo tienen un formato tipo de contrato, entonces no va al contrato, pero sí va a la adjudicación. Adjudicación. Acá, Ricardo, hay una pregunta. Perdón, Felipe, sí, pero es bien distinto mandar solo la adjudicación que tener que mandar las bases y después además la adjudicación. Por lo tanto, igualmente hay una disminución importante en cuanto al tiempo, a la hora. Y al tiempo, exacto. Y procedimiento administrativo, además, que eso también involucra en horas de funcionarios trabajando en este proceso. Ricardo, acá nos hacen una pregunta que tiene que ver con la declaración jurada para ofertar, la nueva declaración electrónica. Sí. Y acá se respondió que efectivamente están las que se publicaron desde el 22 de marzo en adelante consideran declaración jurada electrónica. Sí. Pero ahí si nos pudiese ayudar con respecto a un pronunciamiento, ¿qué pasa con las bases tipo anteriores a esa fecha y que tienen el anexo como declaración jurada? Se tendría que utilizar esta hasta que, si es que se analiza, que también está haciendo la pregunta al equipo de bases tipo, si se pudiesen actualizar. Claro, no, sí, tratándose de bases tipo que se publicaron con anterioridad a esa fecha, lamentablemente van a tener que utilizar las bases como estaban establecidas a esa época, por lo tanto, utilizar las declaraciones juradas que venían como anexo. Obviamente, creo que tenemos que evaluar seriamente la posibilidad de modificar esas bases tipo para que sí se actualicen a esta nueva declaración jurada online, electrónica que ha establecido Chile Compra. Ok. Mira, acá preguntan, ¿es válido que las bases dentro del procedimiento sancionatorio por incumplimiento limite el principio de impugnabilidad solo al recurso de reposición? ¿Cuál es el fundamento? Pero solo al recurso de reposición. Lo que pasa es que esa es la cláusula que usualmente se ha establecido en las bases de licitación en general, que lo que hace es recoger el procedimiento que está en la ley de procedimiento administrativo, en cuanto a que primero se solicitan descargos y una vez recibidos los descargos se dicta la resolución y esa resolución
admite recurso de reposición. Eso es lo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo, de hecho también lo establece el reglamento, luego la modificación del año 2015, y por eso así ha sido establecido en las bases. Distinto es que además apliquen todas las instancias judiciales de impugnación, pero eso ya es harina de otro costal. Por acá, ¿es obligación para los servicios? Aquí hay una respuesta que es recurrente, pero también la hemos respondido. Dice, ¿es obligación para los servicios utilizar todos los factores de evaluación previstos en las bases tipo? Entiendo que lo único que es disponible o indispensable es la ponderación que se da a cada uno, pero también se deben contemplar todos. No se deben contemplar todos. Aquí lo importante es que la ponderación dé 100%, obviamente, pero se pueden seleccionar selectivamente los criterios un poco al modo de cómo se utilizan, cómo se diseñan las intenciones de compra en una gran compra. Es muy similar el modelo. Entonces se le entrega a través de las bases un pool de criterios de evaluación y cláusulas donde los funcionarios van seleccionando y van amoldando estas bases y dentro de ello manteniendo obviamente el estricto rigor o la vigencia de la toma de razón, pero sí hay ámbitos que son seleccionables y no es de carácter obligatorio utilizarlos todos. Claro, así es. Ok, continuemos mientras vamos viendo otras preguntas que está ahí Luis respondiendo a través del chat. Perfecto. Bueno, sí, en todo caso me queda una sola lámina en la cual yo les quería mostrar cuáles son las bases tipo que están publicadas en nuestro sistema, de acuerdo al orden en que se han ido publicando: data center, cloud computing, eventos, transporte, taxi ejecutivo, transporte pasajero, neumáticos, combustible, courier, mobiliario clínico, arriendo de computadores, servicios de vigilancia, y se encuentran en proceso de desarrollo a ser publicadas próximamente: formación y capacitación, campañas comunicacionales, mobiliario urbano, mobiliario escolar, artículos escolares, una segunda versión de las bases tipos de data center y cloud computing, arriendo de impresoras y operador logístico. Como ustedes pueden ver, muchas de estos productos o servicios se encontraban previamente en convenios marcos, dejaron de ser convenios marcos por no cumplir estos requisitos que yo explicaba de los convenios marcos de demanda transversal, uso frecuente y estandarización, pero se disponibiliza para los compradores esta excelente herramienta de las bases tipo. Eso en cuanto a la presentación, pero obviamente quedó abierto, Felipe, a más preguntas. Sí, acá hablan por el plazo del contrato y, Ricardo, finalizaste la presentación y estamos viendo toda la configuración del programa. Se nos deja la portada de la... ¿Ahí? Sí. Ya, ahí está bien, ¿no? Sí, ahora visualiza la portada. Ya. El plazo dice de 24 meses, puede ser renovado, acá lo hablan por el artículo 12 y que tiene que ver también con los plazos de vigencia de las bases de licitación, su renovación, y también nos hacen preguntas con respecto al monto máximo de contratación, si tiene en este caso tope, umbral. Mira, como primera cosa hay que mirar cada base tipo, porque hay aspectos que son distintos dependiendo de las bases. En algunas bases lo que preguntan está regulado de una forma y en otras bases está regulado de otra forma. En cuanto a la renovación, eso también depende de cómo se estableció en las bases. Si en las bases se estableció la posibilidad de renovación, se van a poder renovar los contratos. Pero si no se estableció, no se va a poder hacer. Yo lo que he visto en las bases tipo que estuve revisando antes de la presentación, lo que se establecía únicamente era un plazo máximo y no se regulaba la renovación. Por lo tanto, no se podrían renovar porque uno de los requisitos de la renovación, de acuerdo al reglamento, es que la posibilidad de renovar haya estado contemplada en las bases de licitación. Entonces, hay que mirar y hay que leer cada base porque hay cláusulas que difieren entre una base tipo y otra. Por ahí, bueno, algunos están preguntando cuándo salen las nuevas bases. La próxima que está a publicar, que estamos en espera de la validación de la toma de razón de Contraloría, es la de capacitación. Y acá hay más preguntas. Veamos. Dame un minuto que se me perdió.
Acá no, un usuario que complementa con respecto a la a la reposición. Dice, la Contraloría, en un proceso de toma de razón, nos pidió agregar la procedencia del recurso de revisión posterior al de reposición. Ahí complementaba el usuario. Bueno, en todo caso, aquí siempre hay que tener en cuenta que la ley de procedimiento administrativo rige supletoriamente a todos los procedimientos administrativos. Las licitaciones son procedimientos administrativos, por lo tanto, el recurso podría proceder perfectamente sin necesidad de que se encuentre expresamente regulado en las bases. Por ahí están preguntando por la presentación. Sí, la vamos a disponibilizar en el curso, en el sitio de capacitación donde se registraron, y desde este momento también ya pueden ingresar ahí para poder validar con el ticket su asistencia y obtener el certificado de participación. También a través del chat estamos enviando el link donde están disponibles las bases tipo para que las puedan descargar, y también el video y la presentación anterior que se realizó de charlas de bases tipo, que complementa también toda la mirada global con parte del usuario comprador. Por ahí, por aquí piden, ¿puede ratificar lo señalado respecto a si solo se va a tomar de razón la adjudicación y no el contrato? Piden volver a aclararlo. Claro, el contrato no se va, porque si uno revisa la resolución de toma de razón de Contraloría, en principio lo que va siempre a tomar razón es el contrato. Pero la Contraloría dice que si en las bases hay un formato tipo de contrato, en ese caso lo que va a tomar de razón es la adjudicación. Y precisamente estas bases tipos tienen dentro de sus anexos tienen un contrato tipo. Y contrato tipo que también es tomado razón junto con las bases. Eso implica que el contrato no va a tomar razón, pero sí la adjudicación, porque ahí siguen rigiendo las reglas generales. El contrato no va a tomar razón, pero la adjudicación sí va a tomar razón. Y además eso es bien relevante, porque esa va a ser la instancia en la cual Contraloría va a poder revisar y constatar que el respectivo organismo público haya utilizado correctamente las bases tipo y no haya alterado las cláusulas, por ejemplo. Ok, por ahí también, justamente pensando en eso, consultan si hay alguien o quien revisa o fiscaliza del proceso que efectivamente estén utilizando correctamente las bases tipo. Claro, bueno, eso cuando hablamos de toma de razón lo hace la Contraloría por esta vía. La Contraloría no solamente realiza el control previo de juridicidad, sino que tiene los llamados controles de reemplazo. Por lo tanto, además, Contraloría puede auditar estos procesos y puede realizar observaciones a compras porque utilizaron bases que estén alteradas, y esto podría derivar incluso hasta en sumario. Y también esto lo podría eventualmente observar Chile Compra a través de su observatorio, que monitorea los procesos de compra y realiza denuncias o solicita informes en el evento de evidenciar ciertos incumplimientos. Ok, estamos recibiendo muchas preguntas. Dentro de todo, las vamos a dejar todas respondidas a través del chat también. Para ir complementando, debido a la alta concurrencia de los asistentes, varios consultan nuevamente por la presentación y la grabación. Esta va a quedar disponible en el curso, en el sitio de capacitación, para que la puedan revisar también y obtener esta información. Por acá, ¿qué otra pregunta había? ¿Qué están pasando? Entendí bien que no se deben agregar bases técnicas, sino solo completando los anexos relativos a los aspectos técnicos. Sí, lo que pasa es que si ustedes ven, en la mayoría de las bases tipo viene un anexo técnico, que es un anexo que tiene campos, pero que también tiene la posibilidad de agregar otra información. Finalmente es bastante lo que se pueden agregar en esos anexos técnicos. Sí, okay. Por eso insisto que los aspectos, en lo técnico, estas bases son muy diferentes con la demanda del organismo propio. No se involucran en lo técnico. Ahí hay flexibilidad. No así lo administrativo, que sí se estandarizan las bases tipo. Ya. Acá, mira, hay dos preguntas. Dice, consulta, formalmente, ¿cómo se hace la resolución para hacer la referencia que son bases tipo? Y también preguntan en el caso de una readjudicación. ¿Se evalúa nuevamente o se selecciona o se readjudica al segundo mejor evaluado? Bueno, no en cuanto a la resolución, yo sí, pues efectivamente la resolución debiera aludir a las bases tipo,
O sea, la resolución debiera aprobar un documento específico con los anexos técnicos, aludiendo que los aspectos administrativos se encuentran reflejados o contenidos en las bases tipo toma razón. Y en cuanto al, bueno, la readjudicación era la pregunta. Sí, sí. ¿Cómo se hace? Si es factible a través de las bases tipo readjudicar o hay que elaborar un nuevo proceso, que hay una pregunta que están complementando. Y en el caso, si se readjudica, ¿cómo se hace? ¿Se vuelve a evaluar o se readjudica el segundo mejor evaluado? Bueno, es que ahí se siguen las reglas generales de todo proceso de compra. En cuanto a que la readjudicación, la forma de readjudicación, debiera estar, o sea, está regulada en el reglamento. El reglamento establece que se puede adjudicar al proveedor siguiente mejor evaluado. Por lo tanto, esas reglas generales también aplican en este caso. Y la idea es que no se realice un nuevo proceso de evaluación, es decir, no es necesario que en este caso se conforme nuevamente la comisión evaluadora, revise las ofertas, realice nuevamente un cuadro de evaluación. Eso no es necesario porque mediante aplicación directa de las disposiciones de readjudicación, lo que hay que hacer, dicho de forma un poco coloquial, es hacer correr la lista y adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado. Eso se puede hacer. Una de las modificaciones del reglamento del año 2015 lo que hizo fue establecer la posibilidad de adjudicar, aunque no haya sido expresamente establecido en las bases, que era algo que se exigía antes. Y esto también vale para las bases tipo. Ok. Ya tenemos varias preguntas, tenemos ya más de 70 preguntas, las estamos respondiendo todas y también hay varias felicitaciones y agradecimientos y piden también si podemos seguir realizando este tipo de charla a través de esta herramienta, que les parece una buena instancia. Hay varios usuarios que también informan aquello. Veamos unas 2 o 3 preguntas más para ir finalizando y las otras se están respondiendo a través del chat. Debido al tiempo ya llevamos 1 hora casi conectados, presentando y respondiendo a las consultas. Sí, se puso rápido la hora. Por acá, no, la vigencia del contrato ya respondimos. Déjame ver alguna que haya pasado antes. ¿Pueden enviar el acto administrativo que aprueba las bases tipo o el número y la fecha para citarlo? Lo vamos a revisar, lo vamos a buscar y lo vamos a enviar a través del chat también y podemos dejarlo publicado y disponible. Varias preguntas, bueno, siguen mandando muchas felicitaciones. Agradecen la actividad que estamos efectuando y también recordar la asistencia a través del sitio de capacitación y en el curso tienen disponible ahí, vamos a dejar disponible la grabación y la presentación para que puedan volver a revisar y que lo tengan ahí disponible a la mano en caso de consulta. Ricardo, veamos la última pregunta. Hola, en la labor de las bases tipo, ¿han considerado la elaboración de bases modelo, ello con la misma finalidad de evitar confundir a los proveedores y así propender el uso de un mismo lenguaje, entendiendo que tampoco serían obligatorias? En este caso, las bases modelos, producto o servicio por rango de compra menor, por ejemplo, a 1000 UTM, por dar un ejemplo. Sí, no, o sea, es lo que yo expliqué anteriormente, que si lo que se pretende es no enviar las bases a toma de razón, bueno, ahí ya no es un modelo, sino que son bases tipo que deben utilizarse de acuerdo a todo lo que hemos venido explicando. Pero ¿Perdón? Que lo que complementa en el chat serviría como un borrador en este caso al modificarla y poder tomar razón. Bajo ese umbral, esta herramienta también es muy positiva porque se puede utilizar como un modelo o un borrador. Y esas cláusulas pueden tomarse prestadas de estas bases tipo y utilizarse igualmente. Por lo tanto, estas bases tipo cumplen esa doble finalidad. Son un borrador o modelo, pero también son bases tipo que permiten eximirse del trámite de toma de razón bajo las reglas que yo he explicado en esta presentación. Ok, ahí volví a subir en el chat el link donde están los tramos, los montos con los umbrales para la toma de razón. También el link donde están publicadas las bases tipos para que puedan ir descargándolas. Acá un aspecto importante, Ricardo, si nos puedes confirmar. Dentro del link de Chile Compra, donde tenemos publicadas las bases tipos, tenemos 2 modelos de base tipo. Una está el PDF, que tiene el timbre o el sello con la toma de razón de Contraloría, y también subimos las mismas bases en Word para que los usuarios las puedan trabajar y editar. Al momento de publicar estas bases tipo, ¿deben adjuntar
sí o sí este PDF con el timbre de Contraloría, que es lo que valida la toma de razón? Sí, o también lo que podrían hacer es adjuntar el vínculo, el link. Lo importante es que haya algún tipo de constancia de que lo que están utilizando son efectivamente las bases tipo que fueron tomadas razón por Contraloría. Por eso la necesidad de publicar estas versiones PDF, porque ahí está el timbre o el sello a través del cual consta que estas bases fueron tomadas razón por la Contraloría General. Ok. Y lo último, acá para aclarar, bueno, pues sigue mandando felicitaciones, por acá dice muchas gracias por la instancia, ojalá se repita, muy útil el contenido y el formato. La última pregunta, Ricardo, y ya finalizamos. Acá es importante aclararlo también, para que no se torne confuso. Dice, ¿quién responderá las preguntas que los oferentes hagan en las bases tipo? ¿La dirección de Chile Compra, que es el autor o la entidad licitante? No, por supuesto o sea, bueno, es una muy buena pregunta, pero quien lo hace es la entidad licitante. O sea, si bien las bases tipo en lo administrativo fueron diseñadas por Chile Compra, el dueño del proceso de compra es el organismo público propiamente tal. Por lo tanto, las preguntas las tiene que responder el organismo público. No hay acá una función Chile Compra. La pega de Chile Compra termina con disponibilizar estas bases tipo, más allá de, obviamente de que existe siempre la disposición en la adopción, en la atención de usuarios, pero la pega en el proceso propiamente tal termina con la disponibilidad de estas bases tipo y ya cada organismo público en el evento de utilizarla es responsable de llevar a cabo el proceso de compra. Ahí ya no hay más intervención de Chile Compra. Por lo tanto, las preguntas que se hacen en el foro deben ser respondidas por cada organismo público. Ya, cada organismo público se responsabiliza de sus procesos, la publicación, Exacto. vigencia, etcétera. Bueno, ya estamos finalizando en honor al tiempo también. Agradecemos a todos la alta concurrencia y participación. Volvemos a mencionar, tuvimos más de 260 usuarios conectados. Ya llevamos más de 80 preguntas a través del chat que estamos respondiendo todas. Algunas ya fueron respondidas en vivo. Así que siguen agradeciendo a los usuarios la instancia y la presentación. Volvemos a recordar que ingresen al sitio de capacitación para validar y registrar su asistencia. Y desde ahí, la tarde o mañana más tardar, vamos a cargar la presentación y la grabación también de esta charla. Por mi parte, yo ya me despido. Agradezco nuevamente la asistencia. Esperamos haber aclarado todas las dudas o consultas que se plantearon. Agradecer también a Ricardo y a Luis por la participación, que son del Departamento de la División de Fiscalía. Y Ricardo Miranda, bueno, recordar que nuestro fiscal en Chile Compra, por lo tanto, obtuvimos información valiosa y también respecto a las respuestas que entregaba directamente de una fuente válida de Chile Compra con respecto a los aspectos normativos. Ricardo, te agradezco nuevamente la instancia y te dejo unos minutos para que puedas despedirte de los usuarios. Sí, no, bueno, yo también le agradezco a todas las personas que asistieron. La verdad es que es bien impresionante la cantidad de gente que nos acompañó. Y obviamente las puertas están abiertas para cualquier otra duda que se vaya generando sobre la utilización de esta herramienta que es nueva, y al ser nueva obviamente vamos haciendo camino al andar, pero creemos que es una herramienta que se va a consolidar y necesitamos que los compradores públicos la usen porque de verdad presenta importantes ventajas como yo lo expliqué. Así que muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, que esté muy bien, nos vemos en una próxima instancia.